Acá nos preguntan si algo que nosotros compartimos el día miércoles era simbólico o intentamos literalmente describir que los vientos van a llegar en ciertos momentos en el planeta a circular a miles de kilómetros por hora. No es simbólico. Estábamos intentando ser lo más precisos posibles dentro de los límites que tienen las informaciones. Los vientos van a circular a miles y miles de kilómetros por hora. Esto puede parecer una locura, ciencia ficción. Cualquier persona que estudie meteorología o pronósticos de tiempo o aspectos físicos atmosféricos diría que es una locura, que esto no tiene asidero, que afortunadamente no puede suceder. ¿Por qué? Porque cuando se estudian los vientos, se estudian en relación a variables de presión atmosférica y a variables de temperatura, lo mismo que las corrientes marinas. Si uno estudia los vientos, las corrientes marinas, las diferencias térmicas, la interacción en términos de diferencias térmicas, barométricas, esto es imposible. Imposible, ¿por qué? Porque en el marco de las fuerzas naturales no se puede dar. Las fuerzas naturales tienen un límite, precisamente porque la ley tiene una inteligencia precisa. Sabe que si en la superficie planetaria los vientos fueran de miles de kilómetros por hora, la vida en el planeta sería imposible. Por menos la vida tal como la conocemos sería imposible. Tal vez sería posible la vida con vientos de esa magnitud solo para el reino mineral y para algunos seres que estarían trabajando en colonias microscópicas. Pero de modo general la vida que conocemos no sería posible. Estos vientos van a ser expresión de la supranaturaleza del planeta. Esa supranaturaleza sí tiene la capacidad de colocar, cuando fuera necesario, y de hecho va a activar cuando sea necesario, corrientes de aire que van a circular a miles y miles de kilómetros. Hoy un viento de 150, 180, 200 kilómetros es un viento terrible. Un tornado, un huracán, 200 y pico de kilómetros, es un viento demencial. Bueno, esos vientos, los vientos que dependen de las leyes naturales, son insuficientes desde el punto de vista interno para asistir el proceso purificatorio de la superficie del planeta. Son absolutamente insuficientes. Con vientos como ese, la vida planetaria podría seguir extendiéndose en este contexto que nosotros conocemos, porque la humanidad ya tiene una tecnología que le permitiría, aunque con grandes pérdidas y al principio con una gran desorientación, generar estructuras que pudieran estar ante vientos de esa naturaleza, con grandes gastos, pero podemos decir que la vida podría proseguir con un gran acotamiento, teniendo en cuenta algunas cuestiones, grandes prevenciones, pero podría seguir. En cambio, con vientos de 2.000, 3.000, 4.000, 8.000, 9.000, 10.000 kilómetros por hora, 50.000 kilómetros por hora, es imposible. Ni siquiera lo que nosotros conocemos hoy como montañas podrían mantenerse en pie. Un viento de 10, 15, 20.000 kilómetros por hora desintegra los minerales directamente. Supongamos que un viento de 10.000 kilómetros por hora pasa por un desierto. Las partículas que moviliza, que sería el desierto íntegro, las partículas que moviliza al impactar sobre cualquier elemento lo diluirían directamente. No tendría forma ningún elemento estar en pie ante esa acción. Ante la acción de la fricción misma del viento, que sería prácticamente incendiaria, como ocurre hoy cuando un meteoro entra en la atmósfera. La atmósfera, por momentos, va a ser una lengua de fuego. No va a ser solo una circulación de vientos con el concepto que nosotros tenemos hoy de lo que es el viento circulando, porque por la velocidad a la cual el viento circula, el viento en sí mismo no entra en combustión. Los gases que están en la atmósfera no entran en combustión, cosa que, cuando sea necesario para el proceso purificatorio, desde el control supranatural de los vientos, va a ocurrir continuamente en esas instancias. Hablamos de la supranaturaleza. El viento hoy responde a las energías naturales y en una medida, cuando es necesario, a la supranaturaleza. Estos vientos responden hoy a la naturaleza del planeta. Y cuando es necesario, bajo todo el aspecto kármico y toda la preparación purificatoria, también son herramientas de la supranaturaleza, porque estos tornados que hoy están devastando el planeta, estos ciclones, todos estos grandes movimientos en la atmósfera, están respondiendo a las leyes planetarias en términos de purificación, pero
con los límites o dentro de los límites que la naturaleza enmarca y ofrece. Pero a medida que vaya avanzando este proceso de purificación planetaria y el ápice de la purificación vaya llegando, los vientos, las grandes masas de aire, van a responder directamente a las necesidades purificatorias de esa instancia y van a estar en manos absolutas de la supranaturaleza, quiere decir de las jerarquías, directamente generando su efecto bajo ley de necesidad en el proceso y en el marco purificatorio. Aspectos del fuego solar y del fuego cósmico van a trabajar intensamente en la superficie del planeta y van a tener como herramientas estos elementos. El fuego fricativo por sí mismo va a ser una herramienta de los fuegos superiores. La purificación se va a dar por fuego porque la acción de los fuegos solares y cósmicos, como va a actuar en esta purificación, jamás actuó en el planeta. Porque lo que va a ocurrir en la superficie del planeta no es un ajuste de la secuencia y frecuencia kármica de la vida, sino el cierre de los aspectos kármicos de la vida, por lo cual el trabajo de los fuegos superiores sobre la vida de superficie planetaria va a ser muy intenso. La superficie del planeta va a quedar bajo ley evolutiva superior. Para que la superficie del planeta quede bajo ley evolutiva superior y ya no bajo ley de karma, el fuego eléctrico solar y el fuego cósmico tienen que tener la capacidad de poder actuar profundamente y sentar las bases de las estructuras energéticas que eso demanda. La vida planetaria, lo que nosotros conocemos como forma hoy, depende de las necesidades de las partículas en el marco de la ley de karma. En cambio, el mundo formal, después de ese proceso purificatorio, va a depender de la ley evolutiva superior. Para que directamente sirva el mundo formal a lo que requieren las necesidades bajo ley evolutiva superior, un proceso muy intenso se tiene que dar. Básicamente, el fuego fricativo va a quedar desplazado de su actual regencia, porque hoy el aprendizaje bajo la ley de karma se basa principalmente en los aspectos de fricción. Las partículas por fricción hacen su aprendizaje. En cambio, el proceso de fluidificación que se va a dar en el planeta va a permitir erradicar de los niveles de manifestación donde la humanidad terrestre va a tener que hacer su experiencia en superficie, erradicar la acción directa del fuego fricativo. La superficie del planeta, pasando por esa fluidificación, que es el retiro de la acción fricativa en un nivel de conciencia, va a permitir que se instalen aspectos de los fuegos solar y cósmico que hasta ahora estaban muy limitados y básicamente operaban en los niveles supranaturales del planeta del mismo modo que en los niveles internos de la propia conciencia humana y de los niveles internos de la vida planetaria y del sistema solar. Claro que el fuego es fundamental, porque va a ser aquel que consuma prácticamente, aquel que se alimente de todo aquello que hoy tiene que ser erradicado. El fuego se alimenta de aquello que nos sirve. La acción ígnea es fundamental. El fuego es transmutador. El fuego conduce lo que no sirve en un plano, lo conduce hacia la quema sustancial y libera las energías para que cada una de esas energías o el material constitutivo esencial pueda servir en otros planos, dirigirse a otros niveles. No hablamos simbólicamente. Y también acá en la misma pregunta dicen, si será en etapas. Todo va a ser en etapas, pero va a haber un momento donde el proceso va a llegar a su ápice, una síntesis del proceso. A partir de ahí, todo queda absolutamente ordenado, todo queda agotado en ese ápice. Ahí, lo que ahora está siendo regido por una ley va a pasar a ser regido por otra. La frase es que la calma que precede a la tempestad va a poner a prueba tanto como la tempestad misma, ¿no es cierto? Miren, si el libro o la frase señala que va a poner a prueba, tiene que haber alguien que se ha puesto a prueba. Si no, la frase no tiene sentido. Cuando se dice que una cosa como la otra van a poner a prueba, lo que está diciendo en realidad, lo que está estimulando esa frase del libro, es esta identificación con lo ilusorio. El antes y el después van a ser una misma cosa. La calma va a poner a prueba tanto como la tempestad. Lo que está queriendo decir es que el ser humano está evaluando que las cosas están bien o mal simplemente por una cuestión de percepción que demanda simplemente la intervención del mundo de los sentidos,
la comprensión racional de la realidad. Por momentos va a parecer que todo se ordenó, que tanta cosa prevista, tanta cosa alertada, tanta cuestión hablada, fue una exageración, en realidad no. Parece que se encaminó todo. Mira, finalmente el planeta parece que está bien. Hace 2 años que no pasa tal cosa. En la política las cuestiones están calmas. Esto va a pasar en algún momento, porque cuando mecánicamente las situaciones recrudecen de un modo tan previsible, es mucho más fácil tomar recaudos. Pero cuando las situaciones parecen menguar, es donde se baja la guardia. Y cuando se baje la guardia, es donde llega el golpe que te tira a la lona y quedas knockout. Porque cuando uno está frente a un enemigo que va avanzando claramente, obstinadamente, al principio no puede verse sorprendido. Incluso puede ser que lo invada el miedo. Pero cuando lo que hace el enemigo es continuo y casi previsible, uno se termina acostumbrando. Se termina acostumbrando a retroceder, a tomar precauciones, a no dejarse engañar, porque es muy claro lo que está haciendo el enemigo. Pero cuando aparentemente ese enemigo, ese contrincante, cambian de estrategia o cambia de estrategia y deja de avanzar, deja de golpear, deja de parecer una amenaza, te invita a tomar un mate, uno suele bajar la guardia. Y cuando uno baja la guardia, ahí la cosa queda clara, porque hay muchas estrategias de combate. Lo peor que le puede pasar a un ser es creer que existe una sola estrategia de combate, por lo cual él cree que hay una sola estrategia de defensa, por lo cual cree que hay pocas cosas en este mundo tan pleno de multiplicidad en todos los sentidos, positivos y negativos. La calma que va a preceder a la tempestad va a poner a prueba como la tempestad misma. Y esto quiere decir que va a haber seres que van a estar ahí para las dos cosas. Porque cuando el ápice de la purificación termine, la tempestad también en alguna medida terminó. Y lo que sigue, como varias veces dijimos, es desconocido a la conciencia humana. Hay aspectos del ápice de la purificación que escapan a todo lo que nosotros conocemos, que no tiene que ver ni con maremotos, ni con movimientos de viento, ni con desplazamientos de tierra, ni con hundimientos de tierra, ni con elevación de los mares, no tiene nada que ver con eso. Eso es lo que la humanidad puede prever, imaginar, con mayor o menor desgaste de ilusión o de fantasía. Pero hay un aspecto del ápice de la purificación que permanece absolutamente escondido a la conciencia humana, absolutamente desconocido, y que va a ser aplicado, va a ser vivido por la superficie del planeta, después que todo aquello de lo cual hablamos desde hace años haya sido aplicado por las energías para purificar el planeta. Pero esto que estamos señalando está por encima de las tempestades, de los vientos, del fuego y de todo lo demás. ¿Cómo se llama? ¿Qué es? No lo sé. No tengo idea, no tengo esa información. Solo sé que existe. En mi caso, me basta y me sobra con saber que existe. No necesito más detalles. Si la energía está colocando la información de que hay aspectos purificatorios, de que hay un aspecto del ejercicio purificatorio de la superficie del planeta, de la superficie planetaria, que va más allá de toda comprensión y de todo lo que hoy la humanidad puede entender en ese sentido, para mi conciencia es un dato muy grande. Con eso solo me basta. No necesito buscar más. Si la energía quiere poner información, que la ponga, pero para mí es suficiente realmente. No tengo necesidad. Hay otras cosas de las cuales ocuparnos ahora, ¿no? También la persona decía, cuando las aguas estén subiendo y tapando las tierras, las montañas simultáneamente se estarían derrumbando. ¿Es así? Nosotros queríamos decir, cuando el miércoles compartimos esto, que algunas personas ingenuamente creen que cuando suban las aguas, los que estén en las montañas van a estar a salvo. Pero en realidad, en ese momento, la convulsión en la superficie del planeta va a ser integral. Quiere decir, en las montañas no van a estar de vacaciones, mientras a nivel del mar las aguas estén haciendo su trabajo purificatorio. En las montañas van a estar ocurriendo otras cosas que no van a ser menos graves. Y en cuanto a lo que cada uno va a padecer, sea en las montañas, sea a nivel del mar, sea en el medio de un continente, a la orilla del continente, sea en un glaciar o sea en un pozo, no sé, en un celote maya,
No importa dónde estén los seres, van a vivir el proceso purificatorio que les corresponde, que la energía va a colocar para ellos. En una ciudad costera van a estar subiendo las aguas 20, 30, 50, 60, 100 metros en segundos y algunas personas no van a vivir ningún daño porque no les corresponde, porque la energía tiene reservado para ellos, la ley de karma tiene reservado para ellos otro tipo de participación en las secuencias purificatorias que van a tener una extensión, no va a ser todo en un segundo. Cuando se precipite el ápice de la transición, va a tener una extensión propia de lo que se tenga que experimentar en ese sentido en términos de conciencia. Mientras que las energías temporales, cronológicas y espaciales van a estar en manos de la supranaturaleza, las cosas van a ser muy diferentes. Vamos a tratar de ejemplificar. Mientras aparentemente en un mismo momento en la superficie del planeta está ocurriendo algo que demande 10 segundos, como las leyes de espacio-tiempo van a estar en manos de la supranaturaleza, en ese mismo momento, lo que aquí está siendo vivido en 10 segundos, otra acción que puede estar ocurriendo a 10.000 kilómetros puede estar transcurriendo en un segundo o en 3 horas. ¿Por qué? Porque la actividad de la energía en el marco de la purificación no va a ser uniforme, va a responder a aspectos de las leyes internas que no tienen limitación espacio-temporal, ¿se entiende? Hoy un acontecimiento que es medido en 10 segundos puede ser testeado también en 10 segundos del otro lado del mundo con el delay lógico de los medios de comunicación, pero todos van a decir que ocurrió en 10 segundos. Cuando esté ocurriendo el proceso purificatorio no va a ser así. Lo que en un lugar del planeta puede estar siendo vivido en un minuto, según qué energías estén sosteniendo eso, con qué intensidad y con qué finalidad en el marco de la purificación, aquello, si fuera registrado, medido desde otro lugar de la vida planetaria, podría estar transcurriendo en horas, en semanas, en días, ¿se entiende? No va a ser uniforme el procedimiento de la energía en el marco de la purificación. Va a estar tan zonificado en algunos momentos, aunque es global el proceso purificatorio, va a estar respondiendo tan estrictamente a las necesidades específicas de lo que cada región del planeta, cada nivel, cada plano y cada dimensión soliciten en el proceso purificatorio, que todas las previsiones, todos los cálculos, todo lo que la mente racional puede prever, se cae. No estamos ante un proceso natural, estamos ante un proceso supranatural. No tiene que ver con leyes de espacio, no tiene que ver con leyes de tiempo. Se rompen las relaciones estrictas físicas y químicas de la vida planetaria en esos momentos. La alteración magnética de los elementos, la alteración química de los elementos, el fuego presente en el núcleo de cada elemento va a ser liberado acorde a un compás que es marcado por la supranaturaleza. Van a ocurrir cosas que aquí, para nosotros, son absolutamente inimaginables, que solo los miembros de la jerarquía conocen. Nosotros no tenemos una capacidad para estar ligados a eso, ¿se entiende? Lo que tenemos que estar es abiertos a lo desconocido, a lo que no se puede prever, a lo insólito, a lo inédito. A aquellos seres que puedan estar abiertos de ese modo, a medida que la energía confirme que todavía no tienen que salir de la materia, que tienen que estar participando, asistiendo al proceso de la purificación, a medida que esos seres sean invitados a extenderse en esa encarnación, en esta actual encarnación, para colaborar con eso, tienen que estar abiertos absolutamente a lo inédito. Aquellos que tengan rigidez de conciencia, preconceptos, prejuicios, que se basen muy racionalmente en sus cálculos para entender algo que escapa a todo cálculo, que no tiene que ver con los registros que hasta ahora se dieron. Esto no tiene precedente ninguno. Algunos dicen, sí, es como pasó en la Atlántida, nada más que universalmente. Eso es una forma fácil de decirlo. También nosotros lo decimos de ese modo en algunos momentos. Pero no tiene nada que ver con esto, no tiene que ver con la purificación de la Lemuria, de la Atlántida, no tiene nada que ver con eso. Porque en esas instancias las fuerzas naturales operaron más en su condición estándar, respondiendo a los requerimientos inteligentes de la supranaturaleza planetaria. Pero gran parte de los territorios del planeta no se vieron alterados en ese sentido, solo tuvieron que acomodar sus energías
pero en un marco mucho más natural de lo que estamos hablando ahora. En este momento, la naturaleza planetaria, el momento que estamos señalando, el ápice de la transición global, en ese momento lo que conocemos como naturaleza planetaria va a dejar de existir. Toda la naturaleza planetaria, como la conocemos, va a dejar de existir, mientras en las purificaciones anteriores solo cambió en alguna medida para adaptarse a las nuevas necesidades. Ahora no va a ser así. Lo que conocemos como naturaleza planetaria va a dejar de existir, va a ser diluido. Lo que hoy está contenido en las fuerzas naturales va a ser liberado, reabsorbido, y la condición natural del planeta va a ser otra. Las diferencias entre la naturaleza y la supranaturaleza del planeta no van a estar como hoy separadas por un filtro tan excesivo, tan concreto. Del mismo modo que la naturaleza del ser humano y su supranaturaleza, quiere decir, su lado externo y su lado interno, van a estar muchísimo más ligados, más unidos, más comunicados, en coligación. Lo mismo va a ocurrir entre la naturaleza del planeta y la supranaturaleza. Lo que va a ocurrir microcósmicamente va a ocurrir macrocósmicamente. Todo lo que nosotros conocemos acá como natural, cuando se agote la purificación planetaria, va a dejar de existir. Y se va a instalar otro patrón, lo mismo que las aguas, lo mismo que todos los elementos, pero las aguas fundamentalmente ya están siendo preparadas, las masas de agua, para ser retiradas de esta condición. Cuando estas aguas cumplan con su función en el marco de la purificación, el agua, el elemento agua, va a ser suplantado por un elemento que también va a ser agua, va a ser reconocido como agua para la superficie planetaria. Pero sus características van a ser tan diferentes que si hoy se nos mostrara ese elemento no podríamos reconocerlo como agua. Va a ser totalmente diferente. Y va a contar con una inteligencia propia de las entidades que van a trabajar y van a operar con el agua como una herramienta directa de acción y participación. Porque las personas también van a ser cambiadas. Estas aguas van a estar declarando el cambio de código genético del planeta, porque todo el planeta va a cambiar su código genético. La superficie de la Tierra tiene un código genético que es un subcódigo del código general planetario. Se va a cambiar ese subcódigo genético de la superficie planetaria. También va a cambiar el código genético de todo lo que la compone, y en ese sentido está el hombre. Los seres que estén reinstalados, los seres humanos que sean reinstalados en la superficie del planeta, van a ser reinstalados con un código genético que les va a permitir mantener una relación con la vida planetaria como la que hoy nos permite el código genético que porta la humanidad. La diferencia va a ser que la humanidad lo va a utilizar adecuadamente, va a responder ese código, y hoy casi nadie hace eso. Como todo lo de la vida planetaria, todo lo que ocurrió siempre en el planeta fue perfecto, menos las decisiones que la humanidad tomó. Y la prueba de que es tan perfecto es que a pesar de los desatinos de la humanidad, no pudimos tirar este planeta abajo totalmente. Si este planeta no hubiera tenido el nivel de respaldo por parte de la jerarquía, como tienen todos los planetas, pero si no hubiera podido la jerarquía sostener los niveles de perfección correspondientes a pesar del impacto de la conciencia humana sobre la superficie del planeta, ya no estaríamos acá hace rato. Siempre fue perfecto. La diferencia es que cuando se reinstale la vida en la superficie del planeta, porque no va a haber más ley de karma en la Tierra, ya no va a haber más interferencias. La ley de karma permitió siempre que la humanidad presente en la superficie pudiera ofrecer resistencias, pudiera generar desequilibrios, poner a prueba a la jerarquía, por decirlo simpáticamente de algún modo, porque no solo se ponen a prueba a sí mismos los seres humanos, han puesto a prueba a la jerarquía. De hecho, la conciencia que regía este planeta tuvo que anticipar su salida de la regencia planetaria precisamente por el nivel de prueba a la que se vio sometido. Si bien no está a prueba kármicamente, una entidad de alto nivel evolutivo, termina siendo puesta a prueba, de algún modo dicho, porque le excede la condición que la humanidad impuso a la superficie del planeta mediante el desvío, la interferencia, la distorsión. Usted señaló que es muy importante aprender a reconocer la energía. Habló de la importancia que eso tendrá en el futuro.
Mi pregunta es, ¿no podemos equivocarnos en ese reconocimiento? ¿Cómo hacer si no hay referencias y nos estancamos en un error? Esto lo dijimos varias veces. Interferencias, errores, equívocos va a haber siempre. En este trabajo que se nos ofrece de reconocer energías, patrones vibratorios, a veces vamos a tener la capacidad de percibir con mayor claridad, en profundidad o con mayor profundidad, y a veces vamos a estar errando, vamos a estar distorsionando. Y en ese ejercicio vamos a ir avanzando. Aquí nada de lo que se le propone al ser humano está exento de desvío, de error, de que en algunas ocasiones el margen sea menor y en otros mayor en ese sentido. Lo importante es que el ser, en este ejercicio de percibir energías, de percibir patrones vibratorios, de no depender siempre del registro de los sentidos, del registro formal de la realidad, él se vaya abriendo a una condición diferente de percepción. En esa apertura él va a tener fluctuancias, va a pasar por ilusiones, va a pasar por desilusiones, va a pasar por fantasías, va a pasar por desvíos, claro que va a pasar por eso. Si el ser tiene una genuina apertura a vincularse con la esencia que está en todo y él ya percibe que tiene esa apertura, ese ejercicio lo va a pasar con una condición diferente, porque el reconocimiento de patrones vibratorios, el reconocimiento de energías, y no tanto depender de las formas de las cosas, sino percibir lo que está oculto en ellas, está muy ligado a esta aspiración, esta vocación de conocer la esencia, de ligarse a la esencia que está en todo. Cuando para el ser es más importante la forma, cuando para el ser es más importante el mundo material, el mundo formal, las cuestiones, cómo circula la energía en el mundo formal, las cuestiones que hacen al mundo formal, las situaciones que tienen que ver con la materialidad, y todavía para él no prevalece esta búsqueda de la esencia, el reconocimiento de patrones vibratorios, de energías, todavía va a ser más difícil para él. No imposible, porque esto está en el camino evolutivo de todos los seres, no de algunos. Si el ser ya está abierto a encontrarse con la esencia, si él está abierto a un encuentro con la esencia, para él va a ser mucho más simple el reconocimiento de la energía que está en cada elemento, en cada situación, en cada persona, en cada situación, en cada coyuntura. En cualquier elemento siempre hay energía, hay vibración, hay una condición sutil presente. Si él ya está abierto a la esencia, que es lo más sutil a lo cual un ser puede estar abierto, va a estar más receptivo de reconocer los patrones vibratorios y las energías que sirven de revestimiento a la esencia para que la esencia, estando en todo, pueda manifestarse. La esencia es lo más profundo que puede estar en un elemento, en un ser, en un objeto, en una situación, sea una situación acotada, individual, una situación muy amplia, incluso planetaria. Siempre la esencia es lo más profundo que está ahí. La esencia utiliza aspectos vibratorios para revestirse y presentarse. Utiliza aspectos vibratorios, vibraciones, para movilizar una situación, para estimular un ser, para cambiar el rumbo de los acontecimientos, para darle características, condiciones, cualidades positivas, negativas. Si el ser está abierto a la esencia, ya ahí tiene un elemento que está ejerciendo un atractivo para él. Hay una cuestión empática, energética con la esencia. Si él está abierto a la esencia, ya hay una cosa, hay un paso dado. Va a ser más fácil para él estar abierto a aquel elemento más sutil que la esencia puede utilizar para ofrecerse a ese ser, más sutil en relación al revestimiento más concreto que la esencia puede utilizar. Nosotros hasta ahora, las experiencias que hicimos de modo general, fueron siempre identificándonos con los aspectos más groseros del mundo formal, con lo que se puede mirar, con lo que se puede olfatear, con lo que se puede gustar, pesar, medir y contar, como decimos siempre. Todo aquello que se puede pesar, medir y contar, con eso tenemos más facilidad. Pero en todo eso, incluso en lo más grosero que se pueda pesar, medir y contar, hay esencia para descubrir, para liberar. Si el ser ya está abierto a esa esencia, entonces va a reconocer aquellos aspectos vibratorios que la esencia utiliza como movilizador, como estimulador
en una situación, en un objeto, en un ser, en la vida planetaria misma, en todo lo que la compone. Él va a quedar menos preso de que sea a través de los sentidos que él defina la realidad, a través de los sentidos que él empiece a comprender la realidad o siga confirmando que la realidad tiene tal o cual condición. Si él no está abierto a la esencia, entonces se le complica más. La fe me sostiene y me apoyo en ella, pero me siento atada de pies y manos para ayudar al planeta. A veces me desespero por no saber qué hacer. Esto de sentirse atado de pies y manos para ayudar al planeta es algo que experimentan muchas personas que ya tienen un grado de despertar espiritual. Hay muchas personas que tienen un grado de despertar espiritual suficiente que entran en esta especie de desespero. Porque cuando un ser no tiene ese grado de despertar, él está identificado con lo que parecen ser las cosas. Pero cuando el ser empieza a despertar espiritualmente, aparte de poder estar en sintonía con lo que las cosas parecen ser, empieza a descubrir que aparte de parecer eso, la situación del planeta es otra. Y hasta que él no logra dosificar, no logra ir retirándose de esa identificación, esta otra percepción lo pone a prueba, porque a todos nosotros nos pone a prueba ir descubriendo que lo que parecía ser la vida planetaria es otra cosa, que lo que realmente parecía ser la vida planetaria no es. Y si ya hay una parte de nuestra conciencia que está percibiendo que la vida planetaria es otra cosa y que lo que está pasando es muy diferente a lo que creíamos y básicamente muy diferente a lo que cree toda la humanidad, eso nos pone a prueba. Lo primero que deberíamos hacer, aprender a estar atentos para no caer en la trampa que nuestro cuerpo emocional nos va a colocar en ese sentido. Porque el cuerpo emocional nos va a decir esto que está diciendo la persona, ¿no? Tomamos de vuelta la pregunta. Dice, a veces me desespero por no saber qué hacer. La desesperación viene porque el cuerpo emocional está reclamando, salva al mundo, ¿qué vas a hacer con el mundo? ¿Cómo que no estás haciendo nada? Mirá lo que está pasando y vos no puedes hacer nada por esto. El cuerpo emocional no es un buen consejero en absoluto, porque si uno le va a decir, bueno, está bien, vamos a hacer lo que vos nos digas, en 4 o 5 días desencarnamos. Tal vez en una semana, en 10 días, porque nos va a agotar, nos va a desvitalizar y nos va a llevar a desencarnar. El cuerpo emocional va a señalar a los gritos un problema, no va a tener idea de qué se trata y por qué ese problema está ahí, él solo sabe que está ahí, y es como los gansos cuando se acerca alguien a la casa, grita. Grita, 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 te vuelve loco a gritos. Vos no sabés, si vos te fijás por los gritos del ganso, está llegando Goliat. Y después resulta que era un perrito chihuahua que se había escapado a la vecina, pero el ganso pegaba unos gritos, los mismos gritos que cuando venían 100 personas caminando para la fábrica, los mismos gritos. Quiere decir que los gritos del ganso no son realmente una garantía de lo que está ocurriendo. Tal vez porque es un ganso. Y nuestro cuerpo emocional es medio ganso también, porque él pega el grito, pero no tiene idea de lo que está pasando. Él ve que eso lo impacta, lo asusta, lo espanta, lo desconcierta. Y como no tiene, porque no le fue otorgada, una capacidad de discernimiento, si ese discernimiento no se lo aporta el cuerpo mental, está en un problema. Y cuando nosotros nos identificamos con este ganso que grita y salimos corriendo a buscar un cañón, porque debe ser algo terrible lo que está pasando ahí, descubrimos que no tenemos cañón, que por más que tengamos cañón no lo vamos a usar, y entramos en una crisis. Ninguno de nosotros, para asistir al planeta, tiene que confiar en lo que sus cuerpos le estén diciendo de esa situación. Esto es lo que decimos siempre. Si no confío en lo que dicen mis cuerpos, ¿en qué confío? 10 segundos para responder cada uno. Ya todos sabemos en qué se basa esto. Cuando un ser ya está más despierto, va a pasar por esta prueba de dejar de entregar a sus cuerpos, sobre todo a su cuerpo emocional, de dejar de entregarle esta posibilidad de que sea él el que defina la situación planetaria y de dejar de comprometerse con las exigencias de ese cuerpo emocional, diciéndole qué está haciendo uno por la situación del planeta, por la situación de Mengano, de fulano, de mi prima, de mi mamá, de mi hijo, de mi hermana, de no sé qué.
La solución para todo aquello que nos involucra nos es ofrecida internamente. Un ser capaz que está mirando aspectos de la situación planetaria y él se está rompiendo la cabeza para ver qué tiene que hacer para solucionar eso. Y cuando decimos aspecto de la situación planetaria entra tanto lo que está ocurriendo en China, en Medio Oriente, como lo que le está ocurriendo a mi prima. Y me estoy volviendo loca porque no puedo asistir a mi prima, pues mi prima también está en el planeta. Forma parte de la situación planetaria. Si el ser no entiende que si él aprende a estar más neutro, si aprende a estar más lúcido, internamente le van a aportar la solución. Y esa solución es para un aspecto de la situación planetaria nada más. El aspecto que él tiene que atender, con el cual tiene que involucrarse en ese momento. No importa si a él le gustaría solucionar otros temas, otros problemas, que para él son más graves o más importantes. El ser tiene que asistir las situaciones que la energía le muestra en el marco de la vida planetaria. Si él está entregado y disponible a asistir las situaciones que la energía interna, que su propia alma le esté señalando, si él está dispuesto para eso, el alma le dice, mire, asista a esto, acepta asistir a esto. Bueno, la solución para esto es esto. Y cuando decimos la solución, no es la solución para el cuerpo emocional, sino para la realidad planetaria. ¿Qué necesita la realidad planetaria que nosotros coloquemos ahí? Tal vez el ganso del cuerpo emocional siga gritando con esa solución, que a nosotros no nos tiene que importar, porque nuestro compromiso es colocar para el planeta lo que el planeta necesita, no lo que algunos creen que necesitan, y mucho menos lo que aquellos que confían en su cuerpo emocional van a decir que tenemos que hacer, sea nuestro propio cuerpo emocional o el cuerpo emocional de otros seres. Nosotros no estamos ahí para satisfacer eso. Estamos para colocar lo que la vida requiera de nosotros en el planeta y en las situaciones que componen la vida planetaria. La persona que dice, mi fe me sostiene y me apoyo en ella, aprendo a obedecer internamente para que esa fe realmente sea una herramienta de todo este proceso. Porque el ser se apoya en la fe como quien se apoya en un bastón. Pero si después, apoyado en el bastón, el ser no tiene la voluntad de moverse y caminar, apoyado en el bastón no va a ningún lado. La fe tiene que ser correspondida con la obediencia. Y el ser tiene que tener valentía para obedecer. Ahí la ecuación cierra. Todo ese caudal de fe que cada uno de nosotros pudiera ya tener percibido, que fuera realmente una vivencia trascendental, porque tener conciencia y percepción de la fe es una vivencia trascendental, porque es percibir un aspecto de la realidad interna, registrar un aspecto de la realidad interna. Cuando un ser registra un aspecto de la realidad interna es muy importante para él. Pero registrar aspectos de la realidad interna por sí mismo no significa nada, es una experiencia de algún modo perceptiva. El ser aprovecha esa percepción de captar el voltaje, el volumen de fe actuante en él, cuando él tiene la capacidad de ofrecerle a ese voltaje de fe presente en él la obediencia, que es quien cierra. La obediencia es lo que cierra la posibilidad de circulación de la energía y de resolución de los procesos. El ser obedece y él está bajando la palanca que permite que haga contacto la situación. Un ser que tiene fe y obedece habilita el circuito. Está poniendo en circulación la energía que va a recorrer ese circuito. Él se sostiene en obediencia, él persiste y el voltaje de la fe va a estar circulando en esa pista. El voltaje de la fe va a ser la que concrete realmente esa situación, la que lleve esa situación en términos efectivos. La fe necesita de obediencia y la obediencia permite que la energía interna presente en la fe actúe en las situaciones. Vos dijiste, no están en lo místico. Yo tampoco estoy en lo místico. Y estoy comentando esto con ustedes. Yo no soy un místico. No soy un místico. No podría estar hablando de filosofía compartiendo conceptos filosóficos si fuera un místico. No soy un místico.
No quiero ser un místico, no me conformaría con ser un místico, no busco ser un místico. Esto no quiere decir que no hubiera transitado, como cada uno de nosotros, si no lo transitó, lo va a transitar alguna experiencia mística. Pero tampoco, no me anoto en eso, no soy un místico. Intento estar atento, abierto. Entonces, a esta pregunta que vos hacés, alguien que no está en la mística, ¿cómo hace con esto? Tiene que tener aspiración interna. Hay muchos seres que están en el planeta, actuando, encarnados, que tienen una capacidad de resolver cuestiones, aunque no estén oficialmente, ni para sí mismos, ni para los demás, reconocidos como seres que estén en el camino espiritual. Que un ser tenga conciencia de algunos aspectos de la energía, de la vida del espíritu o del cosmos, no hace totalmente la diferencia. Lo importante es que un ser tenga aspiración por hacer las cosas correctamente, que tenga una actitud que lo sostenga. Eso es lo importante. No siempre hay conciencia de búsqueda interior, no siempre hay conciencia de búsqueda espiritual. Existen en este planeta, existieron en este planeta y durante la transición van a seguir existiendo seres que buscan hacer lo correcto y trabajar positivamente para la vida planetaria, y muchos de ellos operan mejor que los llamados espirituales, que se reconocen espirituales y buscan ser reconocidos como espirituales. En ese margen o en ese marco están los que quieren ser reconocidos como místicos, como maestros, como instructores, como esto, como aquello, como lo otro. Lo importante es la actitud de un ser. Ninguno de nosotros, se reconozca en el camino espiritual o no, deja de ser asistido internamente por la energía. Un ser que tiene la actitud de estar abierto para dar con las soluciones, de buscar positivizar la existencia, de encontrar siempre la salida a las cosas, de tener la capacidad de ser paciente, de tener la capacidad de no desbordarse. Hay muchos seres que pueden ya hacer esas cosas y no están en ninguna religión, en ninguna filosofía, en ningún tipo de enseñanza esotérica, ocultista. Lo que define es la actitud del ser. Puede ser que en una encarnación, ese ser que hoy no tiene conciencia del camino espiritual haya tenido conciencia de esa búsqueda, la haya hecho conscientemente, y luego en una encarnación determinada ser puesto a prueba. Porque el buscador espiritual o quien encontró algo en el camino que ya lo relaciona directamente con el camino del espíritu, con la senda del espíritu, en algún momento va a tener que aplicar eso, no porque él sabe que está en el camino espiritual, sino porque lo tiene que aplicar. Puede ser que en una encarnación un ser sea puesto a prueba, que la energía no le permita, que esté previsto kármicamente, que no se le permita a este ser ligarse a ninguna religión oficialmente, convencionalmente, ninguna filosofía espiritual, a ninguna línea de pensamiento místico, religioso, espiritual, a nada de eso. Y sin embargo, él en esa encarnación está puesto a prueba. ¿Para qué? Para asumir esa encarnación como Juan Pérez, haciendo lo correcto y lo necesario, y teniendo una actitud. Esa actitud y esa prueba se le da generalmente a personas que ya tienen un cierto grado de desenvolvimiento que le permite asumir este tipo de experiencia. En cambio, como decíamos, la persona que está despertando este tipo de comprensiones, pero que todavía se ve muy impactada por los reclamos que su cuerpo emocional le hace de la realidad, aunque ella tiene un cierto grado de lucidez, donde los aspectos espirituales, donde ciertos aspectos filosóficos están ya lo suficientemente instalados, es para esta persona lo que estamos diciendo. Porque son esas personas las que son puestas a prueba. Las personas que todavía tienen las dos monedas en la mano y no son capaces de cambiar todo el dinero que tienen a una sola moneda. ¿Se entiende? Esto es lo que ocurre. Cuando el ser todavía le da tanta preponderancia a su cuerpo emocional, una parte de su tesoro la tiene colocada en esa moneda. Y para él es muy importante esa moneda, la moneda emocional, quiere decir el lenguaje emocional, los requerimientos emocionales, los señalamientos emocionales son muy importantes para él. Todavía esa conciencia que él tiene, que es amplia, no está lo suficientemente purificada y está repartida. Por momentos donde la asistencia interna es más potente,
por algún motivo en particular, la energía opera más potentemente en él logra desidentificarse de los reclamos emocionales y tiene flashes, percepciones, vislumbres dentro del marco de la asistencia espiritual que está recibiendo, de que la situación planetaria es otra. Pero en cuanto se descuida y vuelve a identificarse con las energías emocionales, aquello queda solamente en una abstracción o queda como un recuerdo al cual no puede atender o un registro que no puede tener la injerencia y la influencia suficiente todavía para él. Claro, puede pasar por este trance que estamos diciendo, ¿no? La persona desesperadamente se vuelve loca, no sabe qué hacer. Usted viaja a dar charlas por distintos lugares del planeta, ahora por Brasil. Se supone que las necesidades de esclarecimiento son diversas. ¿Cómo es la apertura de las personas con relación a esas necesidades? Pregunto por la influencia de las fuerzas involutivas. Se está emparejando todo. Antes nosotros decíamos que Brasil era muy sincrético. Ahora se está emparejando todo, pero para abajo. Ahora Argentina está tan sincrética como Brasil. Así que nos fuimos para allá con un entrenamiento de sincretismo perfecto. Nos parecía menos sincrético Brasil ya, de tanto que la Argentina se esforzó para alcanzarlo a Brasil. Pero humor de lado, el proceso que nosotros vamos percibiendo se agrava. La situación se agrava. El proceso de agravamiento, cada vez más sincretismo. Antes la Argentina tenía una condición como más por debajo de Brasil. Hoy está alcanzando esos niveles. Al igual que en Brasil y en otros ámbitos del planeta, la mezcla, la fusión, el sincretismo es enorme. Hay para todos y todos estamos haciendo prueba con eso, ¿no? Las fuerzas involutivas hacen su trabajo. Otra cosa no podemos decir, porque los que estamos acá sentados lo sabemos, unos más, otros menos, ¿no? También en otra pregunta de la semana anterior decía, hoy el campo de la espiritualidad se parece a esos mercados orientales de las 1001 noches. Esa es mi sensación, es algo kármico que las personas tengamos que recibir tantas ofertas diversas. Sí, es kármico. Por eso estamos leyendo esta pregunta que es complementaria a la otra. Es kármico. Porque cuando los seres no pudieron desenvolver y asumir lo que se les ofreció del modo adecuado, entonces todas las situaciones que se van conformando van entrando en el contexto kármico del aprendizaje. Y este gran sincretismo y esta gran cantidad de ofertas, esta mixtura que está continuamente siendo ahí colocada, tienen que ver con el proceso kármico de aprendizaje de los seres. Un ser, cuando no tiene la capacidad de trabajar de un modo homogéneo con una energía, con un patrón vibratorio, la capacidad de percibir qué le corresponde en cada etapa, y toma todo indiscriminadamente, lo fusiona, lo mezcla, lo desvitaliza, lo pone en contraposición, cuando todo está puesto en contraposición y el ser en ese sentido ve todo en orden, él está pasando de un modo inadecuado por una cuestión kármica, por aquello que kármicamente se le está ofreciendo. Seguramente en algún momento va a haber una crisis, un colapso. Va a tener que pasar por una crisis y un colapso para poder limpiar todo ese proceso. Porque existen cada vez más cantidades de personas para las cuales hablar de energía, de vibración, de espíritu, de jerarquías, de seres extraterrestres, intraterrenos, del alma, del espíritu, de la mónada, mientras se hable de eso, todo lo que habla de eso es válido. Sin percibir esas personas, como muchas de esas líneas que van surgiendo, en realidad están en contraposición en su propio marco de contexto y entre sí, y para la persona son todas válidas. Hay una falta de discernimiento que en algún momento va a tener que asumir kármicamente la persona. Para la conciencia interna de ese ser, en cada etapa encarnatoria, en cada encarnación o en cada etapa que compone una encarnación, hay solamente un elemento válido con el cual el ser tiene que hacer su trabajo. Si él no tiene la capacidad de percibir cuál es ese elemento, que puede ser cualquiera de todos los elementos ofrecidos, porque eso es así, puede ser cualquiera de todos los elementos, pero solamente uno en ese momento. Si él no tiene la capacidad de percibir eso, después va a tener que hacerse cargo kármicamente
de lo que le corresponda. Porque el ser, del mismo modo que cualquier decisión no es válida en el marco de las coyunturas que nos tocan vivir, de las coyunturas existenciales, cualquier decisión no es válida, lo mismo no es válido habilitar cualquier tipo de enseñanza o cualquier tipo de filosofía o todo lo que señale vagamente cierto tipo de energías como válido para nuestra vida. El ser genera una desestabilidad vibratoria y atenta contra su propia percepción cuando hace eso. Cuando un ser tiene necesidad de ligarse a una religión, una línea filosófica, una línea espiritual, a una línea de pensamiento, a una línea mística, lo que fuera, ocultista, esotérica, esa necesidad es interna. Esa necesidad es interna porque su interno va a estimularlo para que se ligue a esa línea, a ese grupo, a esa situación, a lo que fuera. No es una cuestión de elección de él. Él tiene que estar abierto para ser llevado internamente a eso. Y lo primero que tiene que ver es que la elección o la obediencia para relacionarse con ese elemento no tiene que pasar ni por la comodidad, ni por la simpatía, ni por nada que se le parezca. Él no puede definir si ese es el elemento simplemente porque le resultó cómodo. Porque en tantas encarnaciones hicimos diversas cuestiones que hoy todavía son experimentables en el planeta kármicamente, que si es por un tema de comodidad o de familiaridad, vamos a elegir siempre lo que hicimos en otras encarnaciones, lo viejo. Porque es así. Algo que un ser hizo o que transitó como línea filosófica o espiritual durante 3, 4, 5 encarnaciones, como herramienta preparatoria, evolutiva, cuando vuelve a encarnar, si ese elemento todavía está disponible en algún grado en la vida planetaria, él contacta ese elemento y le va a parecer familiar, va a ser cómodo para él trabajar con eso. Mientras que aquello que le va a exigir transformarse posiblemente no sea aceptado por él, porque está basándose en una comodidad, en una familiaridad. Me resultó fácil, conocido. Debe ser eso. Y muchas veces el patrón es otro. No me resultó ni fácil, ni me resultó afín. Es más, me saca urticaria prácticamente. Capaz que es eso otro lo que le está exigiendo un trabajo de apertura, de transformación. Hace unos días me parece que viví una síntesis. Todo se soluciona con que la intuición funcione. Una parte, si la intuición funciona, tenemos una parte del problema solucionado. Pero hace instantes hablamos de la obediencia. La intuición funciona, el ser no obedece, ¿qué tenemos solucionado? Nada. En cambio, si el ser ya está con una intuición lo suficientemente activa, y el ser recibe el estímulo intuitivo y él obedece y persiste en sostener aquello que el estímulo intuitivo le ofrece, entonces sí, está todo solucionado, porque donde hay un proceso intuitivo, donde hay capacidad de percibirlo, donde hay capacidad de obedecerlo y capacidad de persistir en sostener en obediencia aquella cuestión, entonces sí está solucionado el tema, porque la intuición no nos va a llevar nunca para desvío. El ser que está en condiciones de obedecer y sostenerse ante el estímulo intuitivo, realmente, como dice la persona, está todo solucionado. Pero no porque la intuición funcionó, sino porque a la intuición que está funcionando le estamos agregando la capacidad de estar abiertos a ese estímulo, a lo que nos trae, la capacidad de obedecer a aquellos que el estímulo nos trae y la capacidad de persistir en el ejercicio de la obediencia en relación a aquello, mientras aquello sea siendo vigente, porque un estímulo intuitivo no es eterno. Por la vía intuitiva a nosotros se nos puede ofrecer algo. Nosotros lo captamos, colocamos la energía de la obediencia, de la voluntad para obedecerlo, y eso puede tener un margen. Eso va a tener un margen. Va a tener una extensión, no es eterno. Un estímulo intuitivo no viene para la eternidad, porque en algún momento va a llegar otro estímulo intuitivo complementario que puede decirnos, bueno, antes le dijimos que doble a la izquierda, ahora le estamos diciendo que doble a la derecha. Si el ser cada vez que llega a una esquina, porque el estímulo anterior decía que doble a la izquierda, va a doblar a la izquierda, va a tener un problema. Va a dar la vuelta a la manzana, ¿se entiende? Uno siempre está dando la vuelta a la manzana si siempre dobla a la izquierda en la próxima calle. En cambio, el próximo estímulo puede decir siga derecho, o ahora suba a la escalera, o ahora baje, o ahora pare.
Esto de abrirnos a la intuición con la conciencia de que cada vez que estamos recibiendo un estímulo intuitivo estamos siendo actualizados. Y el ser tiene que tener una actitud y una aspiración para ser actualizado. Él tiene que tener la actitud de decir, bueno, que la vida me actualice. Yo no sé para dónde es esto, no sé de qué se trata, pero la vida que sí sabe que me actualice. Entonces, cuando la intuición funciona, lo que el ser está recibiendo es un ofrecimiento de actualización. Si él obedece, él va a poner en práctica aquella energía de actualización, la va a volcar a la práctica. Y mientras él se sostenga por el ciclo, la etapa, la extensión que aquello le es ofrecido, entonces él va a ser una herramienta adecuada para la vida planetaria, hasta que otra vez la intuición le vaya diciendo qué hacer. Incluso a veces la intuición, e insistimos en esto, nos puede estar colocando ahora algo totalmente contrario a lo que nos colocó anticipadamente o anteriormente. El ser tiene que tener flexibilidad, mucha flexibilidad, porque la lógica ante la intuición se cae, la razón ante la intuición se cae. Si un ser quiere sostenerse con la lógica y la razón ante la realidad intuitiva, está en problemas, porque para el alma cambiar de rumbo, subir, bajar, blanco, negro, positivo, negativo, adentro, afuera, es algo que no es ningún problema. El alma no tiene preferencia de ningún tipo. Y es el alma, el espejo directo, que opera en la intuición. Mínimamente la intuición procede del alma, del nivel del alma. El alma, cuando dispara un estímulo intuitivo, quiere que nosotros estemos adhiriendo a ese concepto de la trascendencia de los razonamientos, del análisis, de la comparación, para que con menor energía, con mayor economía, nosotros podamos responder a lo que el estímulo intuitivo nos está colocando. Entonces ahí sí está todo solucionado. Hay fe y hay realmente una posición tomada, que es la transformación de la escala de valores de ese ser. Porque eso no quiere decir que el ser haya trascendido la influencia que sus cuerpos le están proponiendo continuamente, pero en la escala de valores práctica, para él es más importante la obediencia y el estímulo interno. Porque no quiere decir que ese ser que está recibiendo un estímulo interno y que está llegando a él mediante el canal intuitivo, no esté bombardeado a veces por los reclamos de la personalidad. Lo que quiere decir, cuando obedece y es capaz de sostenerse, es que más allá de esos reclamos de la personalidad, en su escala íntima de valores, en su genuina y práctica escala de valores, los reclamos no están en primer lugar. Quiere decir, atender esos reclamos no forma parte de su escala de valores, ni en segundo ni en tercero. En su escala de valores genuina ya está instalado esto, la obediencia interior. Lo demás es una experiencia que él tiene que aprender a manejar, porque él sabe que tiene que aprender a transmutar eso. Cuanto menos él cae en esos reclamos, más puede fortificar aquello otro. No es que ya logró todo el ser, cuando pudo obedecer y sostenerse en la obediencia, y trabajar en esa liberación de energía tan importante que le va a dar el volumen de fe presente en él. Porque él va a tener que seguir trabajando muy atentamente para que los reclamos de la personalidad no interfieran en esa obediencia y en esa persistencia en el marco de la obediencia ejercida. Es un trabajo continuo. Creo que para los animales todo resulta más fácil. Con el instinto encuentran agua y si no por su gran olfato. Están especializados para encontrar lo que necesitan. Pero ahora que somos hombres todo se complica, o debo decir todo lo complicamos. A veces creo que mi gato la tiene más clara que yo. Hay gatos que en su propio nivel la tienen más clara que muchos humanos en su propio nivel de humanos. Esto puede parecer una frase en broma, pero no es en broma. Hay gatos que están en su propio nivel de gatos, muy por encima de millones de humanos que no se pueden poner a la altura de la situación que el planeta les exige. Seguramente alguien puede tener un gato que como gato sea un maestro para él, porque la tiene más clara el gato que él, en su propio nivel, ¿no? Nivel por nivel, estamos diciendo. Claro, la persona dice que los animales la tienen más fácil, no la tienen más fácil, porque el animal es puesto a prueba también a través del órgano del instinto. El órgano del instinto para el animal es como lo que hablamos de la intuición hace un rato para el hombre.
el órgano del instinto es la herramienta que le ofrece al animal una tendencia, una orientación, algo para actuar, para moverse, y él tiene que aprender a obedecer ese estímulo del alma grupo a través del órgano del instinto. Pero del mismo modo que un ser puede desobedecer un estímulo intuitivo, un animal puede desobedecer un estímulo instintivo. ¿Cuántas veces nosotros decimos que hay que estar atento para que algunos animales salvajes aquí, en el marco de Sierra del Cielo, en las montañas, no terminen siendo una amenaza porque ellos están siendo influenciados por las fuerzas involutivas, por entidades del plano astral, para no obedecer el alma grupo y muchas veces ponen en riesgo serpientes venenosas y otros animales, ponen en riesgo la seguridad de las personas. Instintivamente no están siendo llevadas a eso, pero el canal instintivo está siendo interferido por energías del plano astral. En vez de registrar el estímulo instintivo que les permitiría compartir con los seres que habitan, con los hombres que habitan en este lugar, la vida planetaria, esta porción del planeta en armonía, en equilibrio, muchos de ellos son interferidos y se acercan o se meten en habitaciones o se acercan innecesariamente, más de lo necesario, a los seres humanos poniendo en riesgo ciertas situaciones o colocando riesgo en ciertas situaciones. Pero en un animal también está el aprendizaje. El aprendizaje no termina nunca, está siempre ahí. No hay aprendizaje en el reino humano y no existe en el reino animal. Hay personas que tienen el concepto de que los animales aprenden por la brutalidad de los humanos, que ese es el precio de su aprendizaje, de su karma. Y eso es una tontería. Eso es una yapa que les damos. Aparte de todo el aprendizaje que tienen, van a ser compensados una gran cantidad de mónadas por los desmanes que la humanidad está continuamente aplicando al reino animal. Van a ser compensadas esas mónadas. Pero no termina ahí la cosa. Ellos también tienen un aprendizaje que hacer a través del órgano del instinto. Porque cuando se desvían, están fallando la prueba y están generando karma. El marco de lo que está ocurriendo es generación de débito kármico. Según las enseñanzas por usted impartidas, no se debe pedir nada a Dios. Pero ¿qué nos pasa si Dios no nos envía algo para la situación que vivimos? ¿Nos tenemos que quedar esperando, aguantando la situación sin una aparente ayuda? ¿Esa es la prueba? Está contestado por todo lo que decíamos antes, ¿no? Al ser le llega un estímulo intuitivo y él está recibiendo una solución. Ahora, ¿qué prefiere él? ¿Tomar el camino que le dicen los cuerpos, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, su conciencia psíquica, la influencia de la capa psíquica, o está abierto a la solución que es interna? Un ser no necesita pedirle nada a Dios. En cada situación, en cada momento, nosotros estamos recibiendo de ese Dios asistencia. Intuitivamente, nuestra alma, que es herramienta de la conciencia divina, está ofreciendo continuamente la salida a toda situación acá. Un ser no tiene nada que pedir, él tiene que estar abierto para cada situación, positiva, negativa, que el ser vive, positiva y negativa, no solo negativa. Él está recibiendo un estímulo para encontrar cuál es el camino más directo, más sintético, más económico, no solo en las negativas. Porque cuando un ser está en una situación positiva, también tiene que aprender a economizar energías en esas situaciones. Que un ser no esté pasando por un trance negativo, angustioso, no significa que él no tiene que aprender a estar en esa situación con economía, con síntesis, con prudencia, con estabilidad, con armonía. Porque hay personas que se acuerdan que existe la armonía y el equilibrio solamente cuando lo perdieron o cuando la situación a la que están expuestos es negativa. Pero la armonía, el equilibrio, la síntesis, la economía de energía tienen que estar siempre presentes en el ser. Y hay un momento donde él tiene que ir a una síntesis. Él tiene que aprender a encontrar la salida a toda situación en sintonía con los estímulos que intuitivamente se le van ofreciendo. Empieza a resolver esto de un modo diferente. Un ser no puede trascender la ley de karma hasta que él no está abierto para solucionar, resolver, transitar, encaminar cada situación positiva o negativa en sintonía con un estímulo intuitivo. Va a llegar un momento que las cosas más simples van a estar relacionadas a un estímulo intuitivo. Más simples,
Las que uno diría, pero ¿por qué va a operar acá la intuición si acá no hay nada grave? Pero este consciente izquierdo, que solamente la intuición va a operar si hay algo grave, entonces la intuición no va a poder operar bajo ley evolutiva superior para la humanidad futura, porque como no va a pasar por problemas, ¿para qué quiere la intuición? Esto de que la intuición es una herramienta para enfrentar situaciones desagradables es también un preconcepto, un prejuicio. La intuición es una herramienta para vivir la realidad. Vivir la realidad. El ser tiene que aprender a estar en sintonía con esos estímulos internos, con esa voluntad interna, que a través de la intuición le va a estar continuamente señalando por dónde es, cómo es, para qué es. En la medida que él necesite algo, lo va a ir recibiendo. No hace falta pedir, hace falta apertura. Aquel que está en apertura se está ofreciendo recibir la solución. El que no está abierto, por más que pida, no está abierto. Porque si él le pide a Dios, lo que va a recibir igual va a ser un estímulo intuitivo. Porque Dios no tiene otro mensajero para eso. ¿Se entiende? No tiene otro mensajero. En universos donde la verticalidad y las leyes de expansión rigen, la energía desciende así, de lo alto hacia abajo por los canales preestablecidos. El que no se abre a obedecer los estímulos de su alma y no los puede obedecer, está desobedeciendo a ese Dios al cual le quiere pedir que las cosas cambien. Ese Dios continuamente le está dando soluciones. Él está cerrado a eso. Eso es lo que ocurre. Gracias.